Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice: hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos, por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice: regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha: regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice: regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes
van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí? Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Miren lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor, y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas, porque el diablo no te echa el licor a la boca a la fuerza, tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del dolor? Primero, estar conectados al Señor, pero y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien, la palabra muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas os he escrito
para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, ¿quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta, se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito loco por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, estudiando, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque
nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni un año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Ah, pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Oh, pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes. Porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice, permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo, al morir en la cruz, acabó con los mandamientos. Oh, querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno, y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley.
Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir, yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice, permaneced en mí. Permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así, por la fe, tú eres un hombre de fe. Yo el otro día encontré un amigo que me dice, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés, por la fe, tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida, él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento, sí. Porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles, papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo, papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida. He venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo, ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo, mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía, oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo.
Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos. El camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús. O el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús. Aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice, pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo de cierta manera para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan, ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito, es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti. Me rindo a ti, y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole, hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar. Porque tú no puedes servir a 2 señores. Tú, cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella fue
recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía, no quiero compromiso, me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció, porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar, ya no hay tiempo para decir no. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo. Alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando gloria y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión. Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoger caminar con el pueblo de Dios aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida, o escoger los placeres de este mundo y quedarte en esta tierra rechazando el convite divino. ¿Qué harás tú en este momento? Eres precioso para Dios. No postergues tu decisión. Vamos al texto bíblico, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender qué significa ser justificado. Ser justificado es ser abrazado por la justicia. La justicia es Jesús. Jeremías, hablando de la venida del Mesías, dijo: en sus días, en los días del Mesías, Judá será salvo e Israel estará seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido el Mesías: Señor, justicia nuestra. Jesús es la justicia. ¿Qué cosa es ser justificado? Es ir a Jesús y ser abrazado por Jesús. Eso es ser justificado. Cuando estás lejos de Jesús, eres un pobre pecador, porque si Jesús es la justicia y tú estás lejos de la justicia, estás en la injusticia, o sea, en el pecado. ¿Quieres dejar de ser pecador? ¿Quieres volverte un hombre justo? Es simple. Regresa a la persona justicia. Y cuando Él te abraza, eres justo. Simple. Si tú me preguntas aquí, en el territorio del pecado: pastor, ¿qué debo hacer para salvarme? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entrégate a Jesús, ve a Jesús. El problema que para ir a Jesús, el diablo levanta una montaña de dificultades.
La gente te critica, la gente te acusa, tu conciencia te acusa, te sientes culpable, te sientes indigno, te sientes que no mereces, quieres hacer algo bueno para ganar el favor divino. Montañas de dificultades. Tú no tienes que preocuparte por nada. Tú quieres regresar a Jesús, ve. Pero primero no tengo que corregir mi vida. No tienes que corregir nada. Ve a Jesús. Y el mejor ejemplo de eso es el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba aquí, en el corral de los puercos, alimentando puercos, oliendo a puerco, el excremento de los puercos colado en su ropa, cabello sucio, uñas largas, oliendo a puerco, los piojos cayéndole, hambriento, desesperado, triste. Así es como nos encontramos cuando estamos lejos de Jesús, no en el sentido físico, pero en el sentido moral. Sucios, inmundos, metidos en miseria, en la basura de esta vida, moralmente, no físicamente. ¿Y qué dijo el hijo pródigo? Cuando entendió que el padre lo amaba, dijo: me levantaré e iré. ¿Y sus problemas acabaron? No acabaron. Porque diciendo me levantaré e iré, nada se resuelve. Sus problemas acabaron cuando se levantó y fue. Porque la vida no es un día me entregaré, un día aceptaré, un día me bautizaré. No, Señor, ahí nada se resolvió. El problema se resuelve cuando sales del buen deseo, de la promesa, de la buena intención, y vas. Y el hijo fue. ¿O qué dice la parábola? Que primero se bañó, se cambió de ropa, se cortó el cabello, se echó perfume, y lindo y bonito se fue al papá. No, fue así como estaba, oliendo a puerco, sucio, inmundo. Y el padre lo abrazó. Porque si tú vienes a Jesús, Él te recibe como eres, porque te ama. Y no importa si vienes inmundo, vienes sucio, asqueroso, oliendo a puerco. Ven a Jesús, Él te abraza, te toma en sus brazos, Él te cambia la ropa, Él te saca la ropa inmunda y te da el blanco manto de su justicia divina. Él te limpia, Él te baña, Él te transforma. Y ahora cuando estás en Jesús estás justificado. Pero Pablo, mira lo que dice: justificados pues por la fe. ¿Qué cosa es por la fe? Es que tú no tienes que creer en esto. Fe es creer, fe es confiar. Tienes que creer. A ver, pastor, pruébeme. No, ¿qué te voy a probar? ¿Cómo te voy a probar? Yo no tengo pruebas. Quiere decir, pruebas teóricas yo no tengo, pero yo te muestro delincuentes que fueron transformados. Yo te muestro traficantes de drogas que se arrepintieron. Yo te encuentro asesinos, guerrilleros que mataron y se entregaron a Jesús. Yo te puedo mostrar lo peor de la humanidad, que un día aceptó a Jesús y fue transformada. Esas son las mejores pruebas del Evangelio. Pero tienes que creer. Tienes que creer que cuando vas a Jesús, Él te acepta como eres, Él te recibe como eres. Y cuando vas a Jesús, Él te da un regalo lindo. ¿Cómo se llama ese regalo? Lee el texto. Justificados pues por la fe, tenemos que, ¿cómo se llama el regalo que Jesús te da? Paz. Paz. Vamos a decir esta noche, yo te digo, entrégale la vida a Jesús, y tú vienes corriendo aquí y Jesús te da un regalo y se llama paz. Mucha gente no entiende ese regalo de Dios, porque vamos a decir que tu vida está destruida, está acabada, estás endeudado, has agarrado dinero con agiotas y te están amenazando con matar si no pagas. Y hay casos así. Una señora un día me dice: pastor, estoy desesperada, no sé qué hacer, ore por mí. ¿Cuál es tu problema?
Debo $50,000, pastor. Y mi esposo no gana más que $1,000 por mes en otro país. Aquí con $1,000 te mueres de hambre. Mi esposo no gana más de $1,000 y estoy debiendo $50,000. Y lo peor, pastor, mi esposo no sabe que debo. Y yo no trabajo, solo mi esposa trabaja porque yo cuido de los chicos. ¿Y cómo debes? No, pastor, es que no comenzó con 50,000, comenzó con 100, fue a 200, porque así es la deuda, ¿no? Te presto 100, pero me devuelves 150. Y tú dices, está bien. Al final de mes no hay 150. Te presto 150, pero me devuelves 200. ¿Sí? Y la bola de nieve va creciendo. Y ahora estaba debiendo 50,000. Y me dice, pastor, y lo peor, he agarrado dinero con agiotas y me están amenazando con matar si no pago. Le digo, pero dile a tu esposo. Pastor, si le digo, él me mata. Pobre mujer. Si no dice, los agiotas la matan. Si dice, el esposo la mata. Ya no hay salida. Tú sabes que esta noche aquí entre ustedes hay gente en la jaula de la deuda sin saber qué hacer. Y mira que yo no te conozco, nunca te vi. Tú tienes que aprender a vivir sin deuda, ¿sabes? Pero para eso necesitas paz en tu corazón. Pero vamos a decir que estás desesperado, no sabes cómo hacer para pagar. Y vienes, escuchas decir, hay un pastor que está predicando allá. Y vienes, estaba predicando en Angola el otro día, 80,000 personas todas las noches en el Estadio Nacional de Angola. Y durante la semana tomé un taxi en la calle y el taxista me dice, ¿de dónde vienes? De Brasil. ¿Sabes que hay un profeta brasileño en el estadio todas las noches? Hace milagros. Digo, sí, ¿qué milagro hace? No sé, dice que hace milagros, yo voy a ir el sábado. Bueno, escuchas que hay un profeta aquí haciendo milagros y vienes y yo te digo, entrégale la vida a Jesús y tú vas adelante. Cuando vienes adelante, dime, en el fondo, con toda sinceridad, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Dime, ¿qué es lo que quieres que Dios te haga? Cuando tú le entregas la vida a Jesús, ¿qué es lo que estás queriendo? Paz. ¿Qué paz? Lo que tú quieres es $50,000 para pagar la deuda. Tú quieres un milagro, vamos a ser sinceros. Tú quieres que Dios te mande el dinero para pagar la deuda. Tú estás con cáncer, entras aquí desesperado. ¿Qué es lo que quieres en el fondo que Dios te haga? Que te cure del cáncer. Pero ahora viene, Pablo dice, Dios no te hace caer el dinero, ni te cura el cáncer. Dios te da paz. Amén. Sí, pero te vas triste, amén. Oh Señor, mira, gracias por la paz. Yo no te voy a rechazar la paz, todos necesitamos paz. Pero si me conocieras bien, si supieras cuál es mi problema, no me darías paz, me darías $50,000. Porque mi problema no es paz. Todos queremos paz, pero yo necesito ahorita dinero. Yo necesito que me cures el cáncer. Ahora, ¿por qué Dios en lugar de darte dinero o curarte el cáncer te da la paz? ¿Por qué? ¿Tú crees que Él no te conoce? ¿No sabe el drama que estás viviendo? Sabe. ¿Y por qué te da paz? Por un motivo. Y ahora vas a entender esto. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de la justicia, se fueron al terreno de la injusticia. El primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Miedo. Antes del pecado no existía miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, el diablo colocó miedo en su corazón, como diciendo así: si coloco miedo en el corazón de ellos, ya no tengo que perder el tiempo para destruirlos, porque el miedo solito los va a acabar. Y efectivamente, el diablo tenía razón. El miedo paraliza.
El miedo te amputa, el miedo te coloca en una silla de ruedas, el miedo te amarra. Dicen que 98% de los problemas que el ser humano tiene su raíz en el miedo. Ese problema está en este momento en tu vida. Piensa, la raíz es el miedo. Y tú me vas a decir, no, pastor, no es verdad. Estoy sin empleo, y no es por miedo, es porque no hay empleo. No, querido, tu problema es el miedo. No, pastor, no es el miedo. Yo voy a buscar trabajo, pero no hay empleo. Te voy a probar. Mañana vas a buscar empleo, vas a aplicar, te entrevistas con el jefe, le das la mano, esa mano mojada, fría, helada. Ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo? Sí, pero pastor, ¿qué culpa tengo yo que mi mano suda? Ah, no, ¿y por qué suda? Miedo. Vas con una actitud de así, ojalá que me den el empleo, ojalá que me paguen $12 por hora, $12 ya sería una bendición. ¿Por qué no levantas la cabeza y vas así? Señor, tú eres el rey del universo, yo soy tu hijo. ¿Cómo se llama el hijo del rey? Príncipe. Señor, yo soy un príncipe. Y un príncipe no gana $12 por hora. ¿O has visto un príncipe ganando $12 por hora? Por lo tanto, Señor, yo merezco $25 por hora. Como el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra. Voy a traer el versículo para nuestros días, lo voy a transliterar. Sal de Guatemala, vete a Estados Unidos. Y por donde vas serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Tú serías capaz de mirar al que te va a dar empleo y decirle, mire, mejor déme el empleo. Porque yo soy hijo de Dios y Dios me ha prometido que si tú me bendices, Dios te va a bendecir a ti. Entonces, más te vale darme el empleo. Pero es que tú tienes que vivir con esa actitud, porque eres hijo de Dios. Claro que el diablo te ha pisado, te ha tirado al suelo, te ha hecho creer que no vales nada, que no mereces nada, pero tú tienes que levantar la cabeza. Ahora, ¿por qué piensas así? Porque tu corazón está lleno de miedo. Miedo, no merezco, no soy nada, no valgo nada. Por eso cuando vienes a Jesucristo, el primer regalo que Jesús te da es la paz. La paz es lo contrario del miedo. Cuando vas a Jesús, Él saca de tu corazón el miedo y coloca la paz, que es confianza, seguridad. Ahora cuando vas a buscar empleo, ya no vas mirando al suelo, oh, ojalá que me... No, ahora levantas la cabeza, porque ahora tu corazón está lleno de paz, de seguridad, porque ahora sabes que Jesucristo está contigo, a tu lado. La semana pasada yo me desmayé, casi en la predicación. Y los médicos dicen, pastor, no puede predicar esta noche, no, tiene que descansar, va a quedar internado. Yo sé y respeto la opinión de los médicos y sé que los médicos son instrumentos divinos para curar. Pero hay momentos en la vida, querido, hay momentos en la vida que tú tienes que aprender a salir del terreno que pisas y entrar en la dimensión de la fe. Gloria a Dios. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy jugando fútbol? ¿Para qué vine al Perú? ¿Vine a visitar? ¿Vine a hacer turismo? Vine a predicar, vine a cumplir la misión. Y en el nombre de Dios voy a entrar. Y en el nombre de Dios voy a predicar. Y voy a salir. Y aquí estoy. No solo allá, estoy aquí. Pero eso tiene que ser en
todo en tu vida, querido, en todo. Estás soltero con 50 años. El otro día alguien me dice, pastor, ayúdeme a orar porque estoy orando. Así, estás orando. ¿Hace cuánto tiempo? Pastor, hace años. ¿Y a cuántas chicas te declaraste? No, a ninguna. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te haga caer la chica del cielo? Tienes que ir. Pero pastor, no, si no me acepta. Pues ¿cómo vas a saber si te acepta o no si no hablas? Es que tu corazón está lleno de miedo. Y ahora los psicólogos dicen una cosa interesante. Los psicólogos dicen que los peores miedosos son los mujeriegos. ¿Sabes quién es un mujeriego? Ese que no está contento con una mujer, busca una, busca otra. Los peores miedosos son los mujeriegos. Y tú te vas a preguntar, ¿pero miedo de qué? Porque el mujeriego tiene fama de macho, ¿no? Y sin embargo es el más miedoso. ¿Pero tiene miedo de qué? Ojalá que no haya ningún mujeriego esta noche aquí, porque le va a ir mal. Tiene miedo de no ser hombre. Entonces, como un grito escandaloso de su inconsciente, cuando busca a una mujer, lo que está diciendo es, quiere probar, quiere afirmar su masculinidad. Soy hombre. Ahí va en otra aventura. Soy hombre, soy hombre, soy hombre, soy hombre. Y repite, soy hombre, porque no cree que es hombre. Porque el verdadero hombre no tiene que probar nada. Él es hombre. Y no necesito más que una esposa. No necesito salir buscando a todas las mujeres para probar que soy hombre. Pero tú sabes cómo, hasta ahí el miedo está metido. ¿Por qué los hogares discuten, se agreden? Los hombres que más gritan en casa son los más cobardes, los más miedosos. Pero solo vas a entender cuando vas a Jesucristo y Él arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Ahí no tienes miedo de pedir perdón. Ahí no tienes miedo de decir, hija, me equivoqué, perdóname. Ahí no tienes miedo de decir, dame una segunda oportunidad. Porque ahora tienes paz en tu corazón. Por eso Pablo dice, cuando vas a Jesucristo y Él te abraza, eres justificado, te da un regalo llamado paz. Pero ahora vamos a hablar de milagros. Porque si tú entras endeudado aquí, y cuando te digo entrégale la vida a Jesús, vienes aquí adelante y le entregas la vida a Jesús esperando que Él haga el milagro. Y el milagro que esperas es que te haga caer $50,000. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios podría responderte que tú esta noche vas a tu casa, te acuestas, te arrodillas y a medianoche alguien picotea tu ventana y te despiertas y vas y es un cuervo y trae en su pico $50,000? ¿Dios podría hacer eso, no? Sí, claro que sí. Por favor, no te atrevas a dudar del poder de Dios. Dios es Dios, queridos. Dios es Dios. Dale a Dios el derecho de ser Dios. El otro día alguien me decía, pastor, pero ese Dios no existe hoy. Ese Dios era el Dios de la Biblia. Abrió el mar rojo, hizo caer maná del cielo, sacó agua de la roca, trajo comida para Elías con un cuervo, cerró la boca de los leones. Ese es el Dios de la Biblia. Ese Dios ya no existe hoy. ¿Pero qué dice Dios? Dice, yo soy ayer, hoy y por siempre el mismo. Él no cambia. Hoy también Dios hace milagros. Yo estaba predicando en una ciudad, en una iglesia así, más o menos parecida como esta. Hice una invitación, ¿cuántos quieren entregarle la vida a Cristo? Y una señora que estaba en una silla de ruedas se levantó y vino caminando con dificultad, pero vino caminando. Y la iglesia toda empezó a llorar. Y los hermanos se abrazaban unos a los otros y
Y yo no entendía qué es lo que sucedía. Vino mucha gente, muchos lo abrazaron a ella. Yo pensé seguro que hace muchos años que tenía que tomar la decisión y no la tomó. Y ahora la tomó y toda la iglesia está emocionada. Pero cuando salí afuera, me contaron. Me dicen, esta noche sucedió un milagro. Esa señora hace 18 años sufrió un accidente de tránsito. Se hirió la columna y hace 18 años no camina. Y esta noche se levantó y vino andando. Pues Dios existe hoy. Dios es Dios, querido. Pero Dios hace dos clases de milagros. Primero, los milagros sobrenaturales, o también puede hacer los milagros naturales. Pastor, ¿qué es un milagro sobrenatural? Como su nombre lo dice, es un milagro que rompe las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, hay una ley de la naturaleza que se llama la ley de la gravedad, que dice que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Pero ¿qué pasa si lo suelto y en lugar de caer se comienza a elevar? Ahí se rompió una ley de la naturaleza. Ese es un milagro sobrenatural. ¿Puede un hombre que está muerto ya en estado de putrefacción, 4 días muerto, andar? No puede. Pero Jesús dice, Lázaro, sal fuera, y el cadáver que estaba maloliente se levanta y anda. Ese es un milagro sobrenatural, porque ahí se rompe la ley de la naturaleza. ¿Puede alguien caminar por encima del agua? No, se hunde. Pero Pedro camina por encima del agua, ahí se está rompiendo un milagro de la naturaleza. ¿Puede caer comida del cielo? No, pero en el desierto cae maná del cielo. Ese es un milagro ahí se rompe la ley. Y Dios, que ha creado las leyes, cuando quiere puede romperlas, porque Dios no es esclavo de las leyes son de Él. Por eso Dios puede hacer andar a una mujer que estaba 18 años sin andar. Por eso Dios puede curar a un paralítico. Y Dios te puede curar del cáncer en un instante. Puede hacerlo. Ya ustedes han escuchado noticias, historias. Hay gente que va, está acabada por el cáncer. Un mes después va, está sano. Y el médico le dice, pero ¿cómo? Nadie entiende. Es Dios. Pero milagros naturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, porque Dios quiere, con quien Dios quiere. Milagros sobrenaturales no dependen del ser humano. No dependen de que, el pastor es muy consagrado y oró. No. Es que el hermano tuvo mucha fe, por eso. No. Milagros sobrenaturales no son atribuciones humanas, son atribuciones divinas. Dios los hace, esos milagros, pero cuando Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Y te voy a probar. ¿Cuántos cadáveres había en el tiempo de Israel? En el tiempo de Jesús. Miles. ¿Y a cuántos resucitó Jesús? A 3. ¿Y al resto por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿A cuántos los curó? A algunos. ¿Y a los otros? ¿Cuántos paralíticos había? Miles. ¿Y a cuántos hizo andar? A 3, 4. ¿Y a los otros? ¿Cuántos ciegos había? Muchos. ¿Y a cuántos les devolvió la visión? A algunos. Quiere decir, milagros sobrenaturales suceden cuando Dios quiere, con quien Dios quiere, cuando Dios quiere y porque Dios quiere. Y ahora yo sé lo que estás preguntando. Pastor, ¿quiere decir que Dios tiene algunos favoritos en esta tierra? No, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. ¿Y por qué a unos les hace y a otros no? Es que para Dios no hay diferencia entre el milagro natural y el milagro sobrenatural. Para Dios no hay diferencia. Para Dios es la misma cosa.
A unos les hace sobrenaturales y a los otros les hacen milagros naturales, pero les hace milagro a todos. Ahora, nosotros los hombres nos gustaría que nos hiciera los milagros sobrenaturales. No queremos los milagros naturales. Yo tengo problemas con engordar. Yo quisiera orar y mañana amanecer 15 kilos a menos. Y si Dios quiere puede hacerlo, pero no lo va a hacer. El problema nuestro es ese. Nosotros creemos que nuestros problemas se resuelvan con píldoras, con pastillas, instantáneamente, con oración. Y Dios no trabaja de esa manera. Cuando quiere, con quien quiere, porque Dios quiere, a la hora que quiere, Dios opera milagros sobrenaturales. Pero en la mayoría de las ocasiones no. ¿Quieres bajar de peso? Hay dos caminos. Cierra la boca y camina. No hay otro camino. Pero Dios puede hacer un milagro, si Él quiere. Pero pastor, ¿y qué cosa es un milagro natural? Es simple. Tú estás aquí, corazón lleno de miedo, desempleado, endeudado, enfermo del alma, enfermo del cuerpo, derrotado, acabado, perdido. Y vas a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Arranca el miedo de tu corazón y te coloca la paz. Y ahora tú, con paz en tu corazón, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para que encuentres un buen empleo. Tú, pero no tú enfermo de miedo, sino tú curado del miedo. Tu hogar está destruido porque tu corazón está lleno de miedo. Vas a Jesús, Jesús saca el miedo de tu corazón, te coloca la paz. Ahora, el instrumento que va a arreglar tu matrimonio eres tú, pero tú curado del miedo, no enfermo del miedo. Tú libre del miedo, eres como un pajarito que sale de la jaula para volar libremente. Tú no sabes lo que el miedo te hace. Tú no sabes cómo el miedo te aprisiona, cómo el miedo te destruye, cómo el miedo te esclaviza, pero curado del miedo, eres libre para volar y los horizontes no tienen fin. Y no importa las circunstancias que vives, libre del miedo ya eres otro. Te voy a contar una historia. Yo estaba un día predicando en una ciudad, en un teatro de ópera, así un teatro alto, redondo, tenía 5 pisos y había gente en los 5 pisos. Terminé de predicar, fui al camarín a esperar al pastor que me iba a llevar al hotel. Y de repente la puerta se abre y entra una cama y un muchacho tetrapléjico, quiere decir, no en silla de ruedas, sino en cama, porque no podía mover nada, solo movía la cabeza. De la cabeza para abajo no movía nada. Yo ya conocía la historia, me habían contado la historia. Muchacho que nació y creció en la iglesia. Cuando llegó a la universidad se sintió grande. ¿Para qué Dios? ¿Quién es Dios? Se comenzó a burlar de los padres. Ustedes se dejan engañar, creen esas tonterías de la Biblia. Todo eso ya está superado. Yo ya pasé por esa etapa. Yo soy otro. Y vivía como quería. Sabes que lo maravilloso de Dios es que no discute contigo. ¿Quieres agarrar la vida que Dios te dio, vivir la vida como tú la quieres? ¿Quieres administrar tu vida? Hazlo, hijo. Dios no te va a impedir. Vive como quieras. ¿Quieres decir que la Biblia es una tontería, que todo es tontería? Hazlo. Dios no te va a decir nada. Pero atente a las consecuencias. Porque una cosa es vivir con Dios y otra cosa es vivir solo en la vida. Y este muchacho, un sábado de mañana, mientras los padres estaban en la iglesia, él con sus amigos en el río, emborrachándose, preparando carne asada.
A las 4 de la tarde ya todos estaban borrachos. Lo malo del alcohol es que te hace perder la conciencia de las cosas. No te das cuenta de las tonterías que haces. Antes de irse para casa decidieron darse una zambullida en el río. El agua estaba medio turbia. Se arrojaron de un peñasco, pero no vieron porque el agua estaba turbia, que a 30 centímetros del flote del agua había una roca. Se clavó de cabeza y se rajó el cráneo. 8 meses entre la vida y la muerte. Y cuando salió, condenado no a una silla de ruedas, sino a una cama para el resto de la vida. Ahora, en esas circunstancias cualquiera se volvería a Dios arrepentido, le diría: Señor, perdón. Él no. Al contrario, él se revoltó contra Dios, agredía a los padres, expulsaba a los muchachos de la iglesia que lo visitaban, no quería ver al pastor, hablaba palabras soeces, feas, insultaba a Dios. Dependía de los padres para todo y sin embargo los agredía, los insultaba, amargado. Y yo llegué a predicar a esa ciudad y pues los hermanos a veces piensan que yo hago milagros. Y yo no hago milagros, ya les dije, milagros son atribuciones divinas. Y lo traen al hombre pensando, si habla con el pastor Bullón va a cambiar. Y él ya entra agrediéndome, insultándome. Nunca me vio en la vida, ya comienza a insultarme, palabras horribles, feas. Todo bien, insúltame a mí lo que tú quieras. Pero entonces yo me acerco y le digo: pero hijo, mira, yo quiero que entiendas una cosa. Yo sé que tu corazón está triste, todo, pero quiero que sepas que Dios te ama. ¿Para qué le hablé de Dios? Ahora comenzó a insultar a Dios. Y ahí ya yo me impacienté. A mí haz lo que tú quieras, pero no vengas insultando a Dios. Yo le dije: oye, muchacho, ¿cuál es tu problema? Y él me miró y dice: ¿cómo cuál es mi problema? ¿No tienes ojos? Mírame, ¿cuál es mi problema? Le digo: ¿qué? ¿Que no puedes moverte? Ese no es problema. Y él, casi botando fuego por los ojos, me dice: no es problema para ti, porque tú puedes andar. ¿Quieres cambiar de lugar conmigo? No, no quiero, pero ese no es tu problema. Tu problema es que no puedes andar. No, eso no es problema. Tu problema, ¿sabes cuál es? Tu corazón lleno de veneno. Insultas, agredes a tu padre, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a Dios. ¿Qué te hizo Dios? ¿Por qué estás bravo con Dios? ¿Dios te empujó? ¿Dios te emborrachó a la fuerza? ¿Dios te arrojó al río? ¿Qué te hizo Dios? Ahí él se revoltó y todos me miraban asustados. ¿Qué le pasó al pastor Bullón? Todo amor, cariño, ahí estaba hablando de esa manera. Y él comenzó a gritar: saquen a este hombre, sáquenme de aquí, no quiero verlo, ¿para qué me trajeron? Y se lo llevaron. Y todos se fueron tristes porque pensaron: el pastor Bullón no entiende. Pasaron 5 años. Volví a esa misma ciudad para predicar en ese mismo teatro. Y cuando terminó la predicación, fui al mismo camarín. Y de repente la puerta se abre nuevamente y entra a la cama. Y yo me levanto, ¿no? Bueno, se va a repetir todo de nuevo. Pero él traía una sonrisa en el rostro. Me dice: pastor, no se asuste, que no le voy a hacer nada. Me dice: pastor, yo vine solo a agradecerle y a pedirle perdón. Perdón, porque aquel día yo salí odiándolo, ¿sabes? Aquella noche cuando llegué a casa, después de años, por primera vez oré en mi vida. Yo no oraba, pero esa noche oré. Y le dije a Dios: Señor, provoca un accidente en ese hombre de tal manera que él se quede igual que yo, a ver si así me entiende. Ese hombre es malo, ese hombre no me entiende. Pero pastor, entendí, porque hasta ese día todos me pasaban la mano por la cabeza, me decían: pobrecito, pobrecito, pobrecito. Usted fue el único hombre sin corazón.
que me dijo no lo que yo quería oír, sino lo que yo tenía que oír. Pastor, durante 8 meses yo lloré, yo lo maldije a usted, yo seguí incrédulo, lleno de veneno, hasta que una noche recordé lo que usted me dijo. Ese veneno no me hace mal a mí, no le hace mal a nadie, solo te sigue envenenando a ti. Tu vida va a cambiar el día que tú dejes que Jesús saque ese veneno de tu corazón. Y una noche, pastor, lloré a gritos. A gritos, Señor. Ese hombre tiene razón. Este veneno que guardo en el alma no le hace mal a nadie, solo me está destruyendo a mí. Arranca este veneno en mi corazón. Dame paz, Señor. Lloré toda la noche y me dormí. A la mañana siguiente me desperté y vi que el sol brillaba. Pastor, el sol brillaba todas las mañanas, pero yo no lo veía. Escuché que los pajaritos cantaban. Los pajaritos cantaban todos los días, pero yo no los veía. Es que yo solo veía mi dolor, mi situación. Ahora no, ahora comencé a ver la vida. Y me dio ganas de llorar, no por el estado en que me encontraba, sino de agradecer a Dios y decir: Señor, gracias, estoy vivo. Estoy paralítico, no puedo moverme, pero estoy vivo. Mi vida cambió, pastor. Me bautizaron de nuevo. He vuelto a la iglesia. Y en estos años he traído más de 20 jóvenes para Cristo. Pero ¿cómo haces eso? Me dice: los muchachos de la iglesia me llevan al barrio rojo de la ciudad, donde está la prostitución, las drogas, el homosexualismo. Me llevan en la cama y ellos cantan con guitarra, y con la música la gente se aglomera y me ven ahí acostado en la cama. Y cuando terminan de cantar mis compañeros, yo comienzo a predicar aquí acostado. Y les digo: mírenme, yo era como ustedes. Yo hacía lo que quería con mi vida como ustedes. Miren cómo estoy. Ustedes esperan estar como yo un día para volver los ojos a Dios. Vengan ahora, entréguense ahora. Ya he traído 20 jóvenes, más de 20 para Cristo. Y todas las mañanas, pastor, yo me levanto así, levanto los ojos al cielo y digo: Señor, déjame vivir. Yo ya no le pido: Señor, cúrame, hazme andar. No, eso ya no me importa. Yo solo le digo: Señor, déjame vivir para continuar trayendo personas para ti. Y me dice: pastor, he aprendido a pintar y le he pintado un cuadro y quiero dárselo. Y digo: pero ¿cómo pintas tú si no mueves nada? Él me dice: pastor, yo era como usted, yo solo miraba en mí lo que no movía. Pero si usted observa, yo todavía muevo algo. Yo muevo la cabeza. En el resto de mi cuerpo yo no pienso más. ¿Para qué voy a pensar si ya no muevo? Yo pienso en lo que puedo mover. Y yo puedo mover la cabeza. Y he aprendido a agarrar el pincel con la boca y a pintar con la boca. Y he pintado este cuadro para usted. Son los cuadros más bellos que yo tengo. Aquí al comienzo, claro que tienes que darle un descuento entendiendo que fue pintado con la boca. Aquí al extremo hay un monstruo lleno de cachos, cuernos, rabo, feo, horrible. Aquí al lado hay una cruz. Y a medida que ese monstruo se acerca a la cruz, desaparecen los cuernos, le desaparece el rabo, va dejando de ser monstruo, y cuando llega al pie de la cruz es un príncipe. Y él me dice: pastor, ese
era yo cuando lo conocí. Este soy yo ahora en Cristo. Y ahora sí yo me acerqué a él y le agarré la cabeza y le dije, hijo, ahora sí tu problema acabó. Tal vez no vas a andar en esta tierra, pero cuando Cristo venga vas a saltar como un cabrito. Pero tu problema acabó. Yo conozco gente en el mundo que tiene brazos, piernas, vida, salud, y dice, quiero morir, ¿para qué vine al mundo? Quiero morir. Y yo conozco a este muchacho que no tiene ni brazos ni piernas y que todas las mañanas dice, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. Él te ama, Jesús te ama. Jesús quiere hacer maravillas en tu vida. Tú no sabes lo que Jesús puede hacer por ti. Arreglar tu matrimonio, arreglar tu vida interior, arreglar tus pensamientos, arreglar tus sentimientos, transformarte, agarrar al monstruo y hacerlo príncipe. Pero tienes que venir a Jesús. Hace muchos años en el Perú, un hombre entró a una casa, amarró al esposo en un poste, mató a los hijos, violó a la esposa, después mató a la esposa y mató al hombre. Uno de los peores asesinatos del Perú. La policía salió a buscarlo y lo prendieron y lo condenaron a la pena de muerte. En la prisión conoció a un pastor que visitaba a los presos, un pastor de nuestra iglesia, un pastor argentino. Su nombre, su apellido era Iturrieta. Al principio ese hombre no quería saber nada de Dios, nada del Evangelio. Hombre malo, sanguinario. Para cometer el crimen que había cometido, ¿qué sentimiento tenía ese monstruo? Lo llamaban el monstruo. Un hombre de eso solo merece morir en la opinión de los hombres. Y lo habían condenado a la pena de muerte. Su abogado apeló aquí, apeló allá, apeló hasta el Papa. Nada. Llegó el día de la ejecución. Pero antes de la ejecución, unos meses antes, él se bautizó, se arrepintió. Y el día de la ejecución dijo, yo moriría feliz si supiera que con mi muerte voy a devolver la vida de las personas que maté. Qué pena que no puedo remediar nada, pero yo muero en paz. Le pidieron, ¿cuál es tu último deseo? Y él dijo, déjenme cantar un himno. Y le permitieron cantar. En la mitad de la segunda estrofa, el sargento dio la orden a los tiradores y él no terminó la segunda estrofa porque 5 balas perforaron su corazón. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Déjate traer por el Espíritu Santo que te está llamando.